año más de aniversario que nosotros tenemos a nivel de nuestro país. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, estudiantes del Colegio Pedro Zulen. Bienvenido a esta su casa de estudios, con el objetivo de poder seguir, de poder impartiéndole a cada uno de ustedes eh, temas relacionados a nuestra historia. Y siempre con este lema que con nosotros, o que yo siempre te lo voy a indicar, peruano que no conoce su historia está condenado a poder repetirla. Y creo que eso se viene dando desde hace muchos años atrás. Tú sacarás tu conclusión, tú sacarás tu análisis relacionado a los temas que estamos trabajando en esta oportunidad. No te olvides, siempre hay normas en toda clase, siempre hay normas que debemos de cumplir, en este caso en el entorno virtual que estamos llevando, también hay normas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, levantar la mano para poder participar, activar su micrófono cuando se le solicite, por lógica, y también lo puede hacer por medio del chat, que se te la vaya respondiendo en simultáneo a aquello que, la consulta que tú puedas realizar, ¿eh? Entonces, con esa pequeña introducción que estamos realizando nosotros, vamos a iniciar nuestra sesión, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a ver, ¿por qué le estudiamos, por qué le recordamos una pregunta para poder iniciar el tema? ¿Por qué lo recordamos o por qué le estudiamos, para la redundancia, a, a Bolognesi? ¿Sabes quién fue Bolognesi? Francisco Bolognesi. ¿Por qué? ¿Por qué le estudiamos a él? ¿Por qué lo vemos cada tiempo? Mira, los años que ha pasado, pero seguimos nosotros viéndolo a él, recordándole lo que, lo que posiblemente ha hecho algo, ¿no? No sé qué es lo que hizo él. Les copio, los escucho. O no se me escucha. ¿Ah? Ah, porque fue un héroe nacional. Ajá. ¿Tú crees que Bolognesi tenía en mente, desde que tenía tu edad, nuestra edad, bueno, antes que era adolescente, me refiero a que era adolescente, salir en la parte de del libro de historia? ¿Tú crees que él tenía en mente ya predestinado que iba a salir el libro de historia? Sí, porque fue un héroe, entregó su vida, sí. No, por lógica que no. Entonces, la pregunta siguiente que viene, tú y yo, que estamos en este milenio, podríamos también salir en un reporte periodístico, en libros de historia más años atrás, más allá, pero más años adelante, así como lo sale Bolognesi y otros personajes. No se sabe, ese es cierto, no se sabe, pero si tendríamos que hacerlo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? En el libro de historia puede salir personajes que de repente han destacado, ¿no? Personajes que han destacado, claro, personajes que han destacado. Y por lógica, también nosotros, por nuestras acciones, podemos salir en reporte de historia por las acciones que hacemos nosotros, sean buenas o sean malas. Tú sacarás tu conclusión en la política actual, qué personajes saldrán en la historia, lo recordaremos como cosas buenas o como cosas malas. Y quizá, por, no, como dice por ahí, mostrando Quiero hacer liderazgo, pipí, la casa ya está limpia. ¿no? Esa temática puede ser. Bajo esa perspectiva, nosotros vamos a estudiar la sesión del día de hoy, a la cual nosotros estamos eh, programando, es esta de acá, ¿no? El proceso de nuestra independencia. Dime tú, Francisco fue un defensor de Arica, así es. Fue un gran defensor de Arica, como de repente lo vamos a hacer muchos, defendiendo los colores de nuestra patria, ¿no? Entonces, tenemos acá, mira, jovencito, proceso de nuestra independencia.
proceso de nuestra independencia y la pregunta es, ¿quién independizó al Perú? A ver, ¿quién independizó al Perú? Dime el nombre. Tengo deberes sagrados, cumplirlos, cumplir hasta quemar el último, ¿qué? El último cartucho. Bueno, ahora tú puedes decir, no tengo deberes, tengo deberes sagrados que emprender, así como lo mencionó una compañera suya, que recién está 6 meses aquí, aprendió mucho. Eso se llama emprender. Quizás tengo deberes sagrados de emprender, de ser cada día mejor. Y yo les felicito que ustedes están conectados por el entorno virtual, de repente dejando de hacer muchas cosas de en familia, días domingos, para que tú puedas emprender. Y José de San Martín vino acá a libertar. Y José San Martín fue peruano. Él fue peruano. ¿De dónde vino él? ¿De dónde vino él? Argentina. Muy bien. Y la pregunta, jovencito, la pregunta es, ¿y no habían peruanos? Necesariamente tenía que venir alguien de afuera para independizar el Perú. Y no habían propios peruanos para que pudieran hacer esas hazañas como lo hizo José de San Martín. ¿Tú crees que no habían peruanos para que pudieran lograr ese hecho? ¿Por qué necesariamente tenía que venir alguien de afuera? ¿Por qué esa libertad, esa independencia no se gestó de un personaje propio del país? ¿Por qué crees? Hola, Caterina, ¿cómo estás? Bienvenida, Caterina Seli. Oh, o no habían héroes, o no habían personajes capaces de poder dirigir algo como lo hizo José San Martín. Ah, muy buena pregunta, muy buena respuesta a lo que me dice Lucy. ¿Por qué los peruanos no querían ser independientes? ¿Y por qué no queríamos ser independientes? Todos los peruanos no querían ser independientes. Ajá, no había una persona capaz, ¿no? No había una persona capaz que podría dirigir. Pero lo que dice su compañera Lucy, porque los peruanos no querían ser independientes, eso está interesante, al igual como dice Maffer, su frase célebre, bueno, de Francisco Bolognesi ya tenemos ya. Ah, ¿sabes? Te voy dando una pista. Mitad, mitad. Hubieron peruanos que sí estaban a favor y otros no. ¿Quiénes estaban a favor y quiénes no? Vamos a ver eso en el desarrollo de la clase. Pero tú te preguntarás, pero teacher, si es algo que beneficia al Perú en conjunto, independencia, libertad, fraternidad, si es algo que beneficia al Perú, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo todos los peruanos? No entiendo. Pero mira, desde ese momento de la independencia, el Perú estaba fragmentado en dos. Un grupo de peruanos que sí querían y otro grupo de peruanos que no querían. Y esa fragmentación y esa división se seguirá dando hasta la actualidad. La respuesta la tienes tú. Muy bien, Lucy. Cayotopa Peralta, excelente, Lucy. Bueno, la respuesta un poquito que ya está, no, nos está adelantando su compañera, eso es cierto. Los peruanos privilegiados, se los privilegió con el virreinato, ellos no querían la independencia. Claro, si tú tienes todo a favor, ¿qué vas a perder tú? No vas a estar, por lógica, a favor de la independencia, vas a estar en contra de ellas. ¿Ya? Muy bien, entonces todo ello vamos a estudiar en estas 4 semanas de análisis, de reflexión sobre el proceso de nuestra independencia del Perú. ¿Debemos celebrar el 28 de julio? ¿Debemos celebrar o debemos de conmemorar? ¿Qué podría ser el 28 de julio? Que estamos ya a 2 semanas y media por ahí, nos falta mucho para el 28 de julio. ¿Debemos celebrar la independencia del Perú? ¿Cómo se gestó la independencia del Perú? ¿Quiénes lucharon por la independencia del Perú? Los peruanos de campo, el campesino, el indígena, ¿habrá luchado a favor de la independencia o no habrá sido así?
quiénes estaban a favor y quiénes no de este proceso de independencia. Eso lo vamos a ver en estas 4 semanas. El pueblo. Así es, por ahí me dicen el pueblo. Ajá. Conmemorar. Ajá, por ahí conmemorar a los héroes que lucharon por nuestra independencia. Por supuesto, sí, conmemoramos. Muy bien, aquí está, mira, tenemos un poquito de acá en esta sesión. Vamos a agrandarlo un poquito, me parece que está muy pequeñito. Ahí está. Insurrecciones andinas. Insurrección, o sea, levantamientos. Dime tú, ¿qué siglo es esta de acá? A ver, ¿qué siglo es la que te aparece aquí? Mencióname. Insurrección del siglo, yo no sé siglos. A ver, ¿quién me ayuda? Muy bien, excelente. 18, siglo 18, por supuesto, siglo 18. Y la pregunta es, siglo 18, ¿qué periodo se estaba viviendo en el Perú? Eso, el proceso de la independencia, valga la redundancia. Siglo XVIII, ¿qué año es? ¿Mil cuánto? 1700, ¿no? Siglo XVIII es 1700. Y si en el Perú ese era el proceso de independencia, en el mundo, ¿qué se estaba dando? En otras partes del mundo, ¿qué hecho se estaba dándose? 1700. Se están dando datos importantes en el mundo, por ejemplo, 1776, la independencia de los Estados Unidos. Y acá tenemos algo muy básico. José Santos Atahualpa, pero para que podamos llegar a esta parte, para que podamos llegar a esta parte de José Santos Atahualpa, vamos a refrescar un poquito para atrás. Acá dice 1742. Y mira, te invito a que puedas dar acá una mirada así interesante. Ya. ¿Qué año llegaron los españoles al Perú? A ver, ¿qué año fue? ¿Qué año llegaron los españoles a nuestra patria? Voy a dejar de cortar un poquito porque acá medio mi pantalla se ha congelado. Nuevamente la pregunta, ¿qué año llegaron los españoles al Perú? Dime tú. ¿Mil cuánto? ¿Mil cuánto? Año que llegaron los españoles. O sea, la invasión al Tahuantinsuyo, ojo, no es conquista, no es conquista, es invasión. Es invasión. ¿Por qué invasión? Tú sabes que que una invasión se hace en forma violenta, no se hace en forma pacífica. Mucho menos, muy bien, 1532, así es, 1532. ¿Sabes cuántos? Mira, invasión del Tahuantinsuyo. Acá un poquito vamos a ver una reflexión, vamos a recordar acá. Tahuantinsuyo. Pregunta, ¿saben cuántos soldados españoles eran? No más de 300, 200 españoles de soldados, ¿ah? Invasión del Tahuantinsuyo. Los españoles van a llegar al Perú. Juliana Urbiza, Julianita, no me raye la pizarra, Juliana. Juliana, qué mala eres, Juliana, no seas así, Juliana. Juliana Urbiza, a la siguiente, mi niña, te exporto, te hago la teletransportación al más allá. Ya, Juliana, gracias, Juliana. No me raye la pizarra, por favor, señorita. Tengo que dejar de compartir para que se pueda borrar aquello que usted está rayando. Le pido de corazón que no lo haga eso. Ya. Y después ya le voy a dar el tiempo para que ustedes puedan escribir y todo lo demás. 1532. ¿Sabe cuántos años eran los soldados españoles? 250, 300, no más de 300. ¿Saben cuántos soldados eran los ejército inca? 11.000.
Y la pregunta es, 11.000 respecto a 200. ¿Por qué perdimos? ¿Por qué perdimos? 1532. Invasión de Tahuantinsuyo, luego de haberlo invadido, ¿qué cosa será? Se va a darse la captura. Ok, muy bien, Juliana, no hay problema. Gracias, Julianita. 1532 se da la captura de quién? Se da la captura del Inca. ¿Quién gobernó? ¿Quién era el Inca? No era por confiados. Bueno, una parte por confiados, por menospreciar el Atahualpa a, a los españoles. Atahualpa. Muy bien, captura de Atahualpa, es ejecutado Atahualpa, captura del Inca Atahualpa. Muy bien. Él, tú sabes, la historia que conocemos para un rescate de cuarto, un cuarto de plata, de oro, de bronce, no sé, bueno, la que tienes ahí. Captura del Inca. Una vez que el Inca es capturado, va a ser ejecutado, o sea, condenado a muerte, ¿no? Fue sentenciado a morir, sentenciado a morir en la hoguera. Eso fue el destino de Atahualpa. Pero Atahualpa agarra y le dice, yo no quiero morir en la hoguera. Por favor, no quiero morir en la hoguera. Y le cambiaron de condena por el garrote. Cambio de condena por el garrote. Profe, ¿qué es el garrote? ¿Alguien sabe qué es el garrote? Sí, debilitamiento por la guerra civil, eso es cierto. Lo que dice su compañero José, hubo un debilitamiento por la guerra civil. Y aunque no lo creas, en el Imperio Inca hubo también división. Hubo grupo de indígenas que apoyaron a los españoles. A la teacher, ¿que verdad? Sí, ¿verdad? ¿Por qué se dio? Ya lo veremos en otro momento. Ajá, es un palo, así es un palo, así como la silla que yo tengo. Voy a tener ahí, te sientas ahí, atrás ponían un palo, lo ponían el palo con una soga y por atrás como un torniquete le daban vuelta hasta que él moría como ahorcado, ¿no? Lo llamaban el garrote. Y la pregunta es, ¿por qué le cambiaron de condena? Por una sencilla razón. Tú sabes que el Inti Raymi, en el Inti Raymi que se celebra, ¿cada qué fecha se celebra el Inti Raymi? Ah, ya, 24 de junio. El Inti Raymi que se celebra el 24 de junio es una fiesta al sol. Inti, sol. Raymi, fiesta, fiesta al sol. En esa fiesta del Inti Raymi, la gente sacaba las illapas, o sea, las momias de los incas fallecidos, como Pachacútec, como Tupac Yupanqui, como Huayna Cápac, y la hacían pasear por todo el séquito del pueblo y el pueblo le rendía homenaje. ¿Por qué? Porque en la creencia de ellos, que más allá hay vida y que después iban a resucitar. Entonces, si te van a poner en la hoguera, tu cuerpo va a extinguirse, tu cuerpo va a desaparecer. Y por eso que a Atahualpa le cambian por el garrote, pero él bajo una condición, que fue bautizado. Y si él es bautizado, prácticamente está haciendo o está aceptando, para la redundancia, como máxima autoridad. Desde entonces, al sometimiento de la corona española y de la religión. Una vez que muere Atahualpa, Francisco Pizarro va a elegir, sí, una vez que muere Atahualpa, Francisco Pizarro elige a un nuevo Inca. ¿Para qué? Para que éste pueda ser utilizado por Francisco Pizarro. Porque como es nuevo Inca, pueblo que llega y el pueblo en ese entonces, o sea, la población Inca,
cuando venían a un nuevo gobernante, simplemente eran sometidos. Y así era fácil de poder conquistar territorios que aún llegaban, faltaban llevar, por ejemplo, el Cusco, ¿no? La muerte de Atahualpa fue en Cajamarca. Una vez que fue ejecutado Atahualpa, se dirigieron al Cusco. Y ese jovencito que fue elegido fue Toparpa. Pero Toparpa fallece. Él fallece con una enfermedad que trajeron los españoles. ¿Qué enfermedad trajeron los españoles? Dime, ¿qué enfermedad trajeron ellos? Sí, Toparpa, ajá, sí. La viruela, así es. Fallecieron con la viruela. Muy bien, falleció con la viruela. Y el Inca, al ver que falleció él, otros dijeron que fue envenenado, ¿no? Bueno, está en ese, uno que fue envenenado, otro que bueno, falleció con la viruela. Al fallecer él, lo van a elegir como nuevo Inca a este líder llamado, él se llama así, él se llama Manco Inca, que al principio apoya a los españoles y después se da cuenta de las intenciones de ellos. Y después, ¿qué va a pasar? Después se revela. Que al principio apoyó, sí, pero después se revela contra los españoles. Por eso a ponerlo esa temática ahí, ¿ya? Entonces, aquí están los antecedentes de que vamos a llegar nosotros a lo que viene a ser la rebelión de los indígenas. O sea, los incas se rebelaron. Antes que viniera José de San Martín, hubieron revueltas peruanas. Y con este señor de Manco Inca se va a iniciarse todo el proceso de poder expulsar a los españoles del Perú. ¿Han intentado? Sí. ¿Por qué no se pudo? Lamentablemente, el peor enemigo de un peruano, ¿cuál es? ¿Quién es? El peor enemigo de un peruano, ¿quién es? ¿Es otro qué? Es otro peruano. Así es. ¿Qué te quise decir con eso? El peor enemigo de un peruano es otro peruano. ¿Qué te quise decir con eso? Ajá. Porque fue, porque fue traicionado, pues. ¿Fue traicionado? Sí, fue traicionado. No solamente él, como Tupac Amaru, ¿no? Y no hay unión, como mencionan algunos. Entonces, este es el proceso de nuestra independencia que vamos a iniciar una vez que capturan Atahualpa, viene la secuencia. Y esa secuencia continuamos por acá, que es esta de acá, que te estoy mencionando, ¿eh? Este hecho. Insurrecciones indígenas, rebeliones indígenas, que se va a darse para poder expulsar a los españoles, ¿no? Y vamos a tener acá Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa son los levantamientos que van a hacer estos personajes para poder derrotar a los españoles. ¿Ya? Y antes de pasar a esto, vamos a quedar lo siguiente. Vamos a hacerlo acá. Antes de pasar a eso, me olvidaba. ¿Quiénes fueron más buenos? Recuerda que a Estados Unidos vinieron los ingleses, al Brasil vinieron los portugueses. Por eso que en Estados Unidos hablan el inglés, Brasil portugués y todo lo demás, España, y hablamos el idioma el castellano. Y la pregunta es, ¿quiénes fueron más buenos? ¿Los españoles con los indígenas o los ingleses? ¿Quiénes fueron más buenitos? No, esta no es. Acá vamos a ponerle, ¿ya? Vamos a poner acá. Los españoles, por supuesto, los españoles.
Porque los españoles se casaron con algunas mujeres indígenas. Por eso que sale el mestizo, ¿cierto? Sale diferentes razas, ¿no? Mestizo, criollo, sambo. Ya eso vamos a ver más adelante. ¿Cómo surge eso? Ya veremos. Entonces, antes de pasar por acá, en el Imperio Inca, durante el Imperio Inca, había una actividad muy importante acá. Durante el Imperio Inca había una actividad muy importante. Para que el imperio sea muy exitoso, es que todos eran algo básico. En su sistema de trabajo existía, uno era el trabajo, el apoyo entre familias. Ese era el AINI. Hoy por ti, mañana por mí. Otro sistema de trabajo. Esos son sistemas de trabajo. Otro sistema de trabajo era la minca. ¿La minca para qué era, profe? La minca era, ojo, no es minca que el supermercado, esa no es. La minca. El AINI es trabajo, trabajo para las familias. Apoyo entre familias, ese era el AINI. Apoyo entre familias, ese era el AINI, ¿ya? Ese era el AINI que se daba en ese entonces. ¿Así era, teacher? Sí, así era, pues. Pasamos por acá, apoyo entre familias. La minca era un trabajo, recuerda, son trabajos. Este era un trabajo que se realizaba para quién? Un trabajo para el pueblo, un trabajo a beneficio del pueblo que realizaba el Estado. La mitad, la mitad era un trabajo que realizaba la población a beneficio de quién? A beneficio del Estado. ¿Del Estado? Sí. Y la pregunta, cuando llegaron los españoles, ellos conocieron este sistema de trabajo, los españoles conocieron el sistema de trabajo, les pareció interesante. Y la pregunta es, ¿con cuál se quedaron los españoles? ¿Se habrán quedado con el AINI, con la Minca o con la Mita? ¿Con cuál de las tres? Ok. Con la Mita, claro, porque es un trabajo a beneficio del Estado. Con esta Mita, los españoles explotaron así terriblemente a los indígenas en trabajos forzosos, por ejemplo, en la minería. Profe, que en ese tiempo ya había minería, claro, en ese tiempo había minas, pero los incas lo usaban para sus alhajas, para sus adornos. Pero los españoles no. Los españoles ambicionaron ese recurso natural para aquello que nosotros conocemos y cuál es la utilidad en la actualidad. ¿Ya? Muy bien, entonces, por eso dice acá, ¿ven? Dentro de este proceso tenemos las causas para que se pueda revelarse Juan Santos Atahualpa es que habían abuso de las misiones franciscanas en la mitad de sal y epidemias. O sea, en esa mitad ya sabes que la mitad era un trabajo de explotación. Acá nuevamente te pongo, hacemos refrescar. Volvamos a indicar todo lo que te he mencionado aquí. Este es un periodo de sistema de trabajo del Imperio Inca. Este es sistema de trabajo del Imperio Inca. Existían estos tres sistemas de trabajo en el incanato. ¿Y maestro, cuáles eran esas tres? Aquí está, la Mita, la Minca y el Aini. Esos eran esos tres. Esos tres sistemas existían durante el periodo del incanato.
Profe, ¿y qué es el AINI? Ah, el AINI es un trabajo que se realiza para la familia. Por ejemplo, vamos a ver, Nieves Tello, ella tiene una inmensa hectárea, perdón, Nieves, que utilice tu nombre. Nieves Tello tiene una inmensa hectárea y aparece Yair, y Yair le dice, oye, se sigue dando, Yair le dice, oye, Nieves, ¿sabes qué? Mi familia, vamos a ir a apoyarte a cultivar tu, no sé, tu parcela, tu hectárea, te vamos a apoyar. Y eso se sigue dando en algunas comunidades del país. Cuando una familia de repente va a cosechar maíz, vienen otros vecinos del costado y te ayudan a cosechar. Y en retribución por el apoyo que te han hecho ellos, tú no le das plata, sino le pagas con el mismo producto. Le das un saco de ese producto que han cultivado. Esa es la mitad. Perdón, ese es el AINI. El AINI es el trabajo mutuo entre familias. Y eso se sigue dando en la zona andina, en provincia. Ese, por eso dice trabajo mutuo o apoyo hacia las familias en acciones de actividades laborales. ¿Ya? Ese era. El AINI, ya tenemos. La minca era el trabajo para el pueblo. Profe, ¿qué, por ejemplo, como qué? Como puentes. El Estado hacía puentes. Y si el Estado hacía puentes, pues eso lo beneficiaba al pueblo en conjunto. Profe, si lo pasamos en la actualidad, la minca podría ser carreteras. Claro, la minca serían carreteras porque beneficia al pueblo. El Estado se encargaba de hacer la minca. ¿Mm? En ese tiempo no eran carreteras, en ese tiempo eran caminos incas y que la gente pasaba por ahí. ¿Ya? Y la mitad era trabajo a beneficio del Estado. Trabajo a beneficio del Estado, sí. En ese tiempo, por ejemplo, el Inca decía, vamos a, vengan, van a construir Sacsayhuaman. Sacsayhuaman era un lugar que lo usaba el Estado, ¿no? De ceremonia, un lugar ceremonial. O vamos a hacer para trabajos a beneficio del Estado, por ejemplo, en Machu Picchu, o en el mismo Templo del Sol que está en el Cusco, el Templo del Sol. Entonces, es un beneficio a favor del Estado, que beneficia el Estado. Profe, en la actualidad, ¿qué podría ser? Ah, en la actualidad posiblemente que tu presidenta Dina diga lo siguiente, ¿sabe qué pueblo? Van a venir acá los varones de 20 a 40 años, van a construir aquí, no sé, un palacio que las autoridades la van a hacer uso a beneficio de ellos. Ya, ese trabajo es a beneficio del Estado. Cuando llegan los españoles, anulan esto, anulan el AINI, anulan la minca, pero se quedan con la mitad, porque es un trabajo forzado a favor del Estado. Esa es la mitad. Por ejemplo, en las minas, ¿no? A favor del Estado. Y esos trabajos que van a ser explotados, estos indígenas españoles, justamente va a ser esto. La mitad del sal, de la sal, ¿no? Ahí son explotados los indígenas. ¿Ya? Ese era el caso de que la razón para que se pueda revelarse Juan Santos Atahualpa es la explotación que recibían sus hermanos, si quieres llamarlo así, por los españoles en diferentes lugares, por ejemplo, en las minas, a través de este trabajo forzoso de la mitad. Ese era el sistema de trabajo. Entonces, él va a buscar rebelarse, va a buscar expulsar ese abuso, anular ese abuso. ¿Ya? El proceso de todo este hecho es que van a haber alianzas con tribus amazónicas, ¿no? Para poder conseguir este hecho, no vamos a aliar con partes amazónicas, con tribus amazónicas. Mira, si tú eres parte de la selva, mira, la gente de ese lugar ha luchado por la independencia y como lo sigue luchando hasta la actualidad, siempre que lucha a beneficio de su comunidad, proteger su comunidad y todo lo demás, ¿no?
Y vamos a tener una victoria. La verdad que vamos a ganar a los realistas. Recuerda que si hablamos de los realistas, profe, ¿quiénes son los realistas? Los realistas son ¿quiénes? Los españoles, ¿ya? Los realistas son los españoles. Esos son los realistas. Los españoles son los realistas. Ahí, ahí vamos a ganarlo a los españoles en este proceso, ¿cierto? Le ganamos a él. A estos señores. Entonces, los realistas son los españoles, como te menciono acá. Muy bien, pero tú sabes, un ejército muy poderoso como los españoles, enfrentarme cuerpo a cuerpo, ¿cuál cree que sea mi destino? ¿Ganar o perder? Imagínate, es como decir, Estados Unidos con el Perú, ejército de Estados Unidos con el ejército de Perú, si se meten cuerpo a cuerpo, ¿quién va a ganar? Claro, por lógica, ¿no? Vamos a perder y el otro país gana por la capacidad. Entonces, para que no suceda eso, te hago la comparación, ¿ah? Te hago la comparación. España, el ejército español con el ejército indígena había una diferencia muy abismal. Y el ejército indígena se va a irse de cuerpo a cuerpo, va a perder. Por lo tanto, van a tener una opción. ¿Qué van a hacer? Atacan y huyen. Atacan y huyen. Lo mismo hizo Sendero, ¿no? Ah, profe, me recuerda esto, lo mismo hizo Sendero, claro, porque Sendero, ¿qué hacía? Sendero ingresaba a un pueblo, atacaba ese pueblo, incendiaba, atacaba comisarías, municipalidades y ¡fum! Desaparecían. Desaparecían. ¿Cómo se llama ese enfrentamiento? A ver, dime, ¿cómo se llama ese enfrentamiento? ¿Cómo se llama ese enfrentamiento? Que un ejército de menor magnitud, muy bien, Lucy está en todas, al igual que Yeleisi, eso se llama guerra de guerrillas. Teacher, ¿se llama guerra de guerrillas? Sí, eso se llama guerra de guerrillas. ¿Por qué guerra de guerrillas? Porque yo enfrentándome directamente a ese ejército, de cuerpo a cuerpo, voy a perder. Y eso se llama guerra de guerrillas, como te menciona acá. ¿Qué van a hacer en ese proceso de guerra de guerrillas? Como te decía, ah, ataca, huye. Por la diferencia de poderes, huye, ¿no? Por el poder, la diferencia de soldados que tenía un ejército con otro. Esa era la diferencia, esa es la guerra de guerrilla, mi estimado estudiante. ¿Qué consecuencia va a tener esto? ¿Qué consecuencia va a tener esto? Ya te menciona en la parte de acá. ¿Ya? Ahí está, mira, mi estimado jovencito, consecuencias. Déjame por acá. Espérate, te voy a poner acá. Uy, muy bien. Incremento de la presión fiscal sobre la población. O sea, mira lo que ha hecho Juan Santos Atahualpa, no ayudó en mucho. Van a poner más represalia los españoles contra los indígenas, como la que te mencioné acá, incremento de la presión de fiscal hacia la población, o sea, van a pagar más impuestos. Aumento de la competencia comercial entre ciudades y puertos, como te mencioné acá. Bueno, en este caso era un monopolio. Recuerda que el monopolio es un solo comerciante y un buen vendedor, ¿no? Ese monopolio. Un solo comerciante y muchos compradores, perdón. Y por lo tanto, descontento popular y rebeliones que se van a darse en otras partes de nuestro territorio. Ya tenemos Juan Santos Atahualpa. Profe, ¿va a ser el único? No es el único. Luego de Juan Santos Atahualpa, en ese intento que va a ser Juan Santos Atahualpa, viene mi amigo. ¿Quién viene? Tupac Amaru. Segundo. ¿Ya? Tupac Amaru segundo.
Y aquí aparece un dato muy importante que va a ser Tupac Amaru al corregidor. Profe, ¿qué es un corregidor? Vamos a ponerte acá el corregidor. ¿Alguien sabe qué es un corregidor? Aquí está, ¿ve? Ajusticiamiento del corregidor Arriaga en Tungazuca. Y la pregunta es, ¿qué es corregidor? Vamos a ponerte acá. Profesor, ¿en qué consiste el corregidor? Vamos a ponerte para acá el corregidor. Este jovencito no ha sido nada santo. Funcionario real, y así es. ¿Y cuál es la función de este corregidor? Si era un funcionario real, ¿cuál era su función? Función importante de este señor. Ah, ¿qué hacía? Muy bien, cobraba impuestos. Esta era la famosa función del corregidor. Pero ajá, no solamente cobraba impuestos. Donde que él iba, le decía al indígena, oh, cholo, indio, sí, papacito, ¿qué quiere? Toma, este producto para ti, pero yo no quiero ese producto, ¿por qué me vas a vender? Yo no te estoy preguntando si quieres o no. Toma, y le daba productos que ni siquiera el indígena lo podía utilizar y no lo sabía cómo utilizar. Y le vendía productos y le tenía que pagar, aparte de pagar el impuesto, este indígena tenía que pagar al corregidor de productos que le vendía a la fuerza. Por eso que cuando Tupac Amaru se va a rebelarse, al primero que le va a capturar y lo va a sentenciar es a los corregidores. Ese era, los corregidores eran personas inhumanas, personas abusivas, aprovechaban el poder que tenían y les cobraba impuesto a los indígenas. Por ejemplo, el corregidor Arriaga. Claro, eran malos, por supuesto, eran malos. Eran malos, abusivos, explotaban a la gente del pueblo. Y Tupac Amaru va a tomar eso. Causas para que se puedan revelar si ya tenemos ya. Primera causa, explotación a través de la mita. Recuerda que mita es un trabajo a beneficio del Estado. La mita de Potosí. La palabra Potosí es una mina. Esta de acá es una mina. Teacher, es una mina. ¿Mina de qué? Mina rica en qué? Rica en plata. Mina rica en plata. Rica en plata, sí, mina rica en plata. ¿Y dónde está actualmente esta mina, teacher? Esta mina actualmente se encuentra en el país actual muy bien, de Bolivia. Ahí. Profe, ¿y esa mina pertenecía al Perú? Claro, antes no existía Bolivia. Antes no existía Bolivia. Bolivia formaba parte del Perú, se le conocía como el Alto Perú. No tenía el nombre de Bolivia. Entonces, de la minería de Potosí, que estaba en Bolivia, sacaron mucha plata. Profe, ¿por qué eso? Ah, solamente acá para recordarte. En ese tiempo, miren, en este tiempo de los españoles, para ya pasarnos a otra parte, es importante que tú sepas para que veas ver el contexto, mi estimado jovencito. En este tiempo, los españoles, ¿dónde lo ponemos? Acá lo poner, ¿ya? Acá, los españoles. En ese tiempo, los españoles tenían una teoría. ¿Sabe cuál es esa teoría? Para ellos era muy importante el mercantilismo. Profe, ¿qué significa la palabra mercantilismo? Esa palabra de mercantilismo se usaba mucho en Europa.
Y la palabra mercantilismo es tener una riqueza, o sea, tener una riqueza a través de los metales preciosos. Si un país mercantilista de ese entonces era muy rico. Todo país mercantilista en Europa en ese entonces era muy poderoso. Y esa riqueza del mercantilismo era AU, profe, AU, sí, AU. Dime, símbolo químico de qué elemento es. A ver, este símbolo químico de qué. Y la otra es AG. A ver, dime, estas dos letras, símbolo químico de qué, según la tabla periódica. ¿Qué significa AU? ¿Qué es AU? AU, muy bien, oro. AU es oro. ¿Y la otra cuál es? Ese es oro. Y la G es oro y plata. Muy bien. Entonces, los países de Europa, como España, tenían en su, en su teoría política el mercantilismo. No solamente España, todos los países de Europa. Por eso que los españoles, cuando escucharon hablar del imperio de los incas, se interesaron por la riqueza del oro y la plata, no se interesaron porque eran grandes expertos en la agricultura. A ellos no les interesaba nada la agricultura, a ellos no les interesaba por las grandes construcciones de caminos, por su arquitectura, para nada. Los españoles ambicionaron la riqueza que tenía el imperio, oro y plata, que los incas no lo usaban como ambición, los incas lo usaban como parte de su adorno. Eso lo usaban los incas. Y por eso que los españoles vinieron, la palabra mercantilismo, a través del oro y la plata. Todo país buscaba eso. ¿Ya? Entonces, por eso que la mina de Potosí en Bolivia se extrayó toneladas y toneladas de plata y se lo llevaron a España. Todo se lo llevaron a España. En el Perú no quedó absolutamente nada. Ah, profe, por eso que el Perú es en la ciudad, consecuencia de ello, en parte sí, porque toda la riqueza que tenía el Perú se lo llevaron ellos. Ujú. Reparto forzoso de mercancías, otro de la palabra mercancías, reparto forzoso de mercancías, aumento de los gravámenes, impuestos, establecimiento de aduanas internas igual al cobro de impuestos, ¿no? Entonces, este hecho va a conllevar a Atahualpa a que se pueda revelar. La pregunta es, Atahualpa, perdón, Tupac Amaru. ¿Tupac Amaru era una persona pobre o rica? ¿Qué me dices? Tupac Amaru era una persona pobre o rica. Miriam dice que era una persona pobre. Ajá, del pueblo. Oh, Madrid. ¿Sabes qué es a ver, ¿sabes qué es un arriero? Rica o pobre, por ahí está allá. Tupac Amaru era una persona rica. Él era un gran arriero. Profe, ¿qué es un arriero? Este señor tenía muchas acémilas, o sea, bueno, era un comerciante. Tenía su cabeza de caballos, de mulas y todo eso de ahí, y llevaba productos de un lugar a otro, llevaba productos de un lugar a otro y los vendía. Es una persona muy económicamente estable, una persona muy buena, muy rica económicamente. No era pobre, era una persona acaudalada, era una persona rica, porque él era un arriero, se dedicaba al comercio. Ese era él, ¿ya? Pero conociendo todo eso, se va a rebelarse contra los españoles. Los españoles, al conocer eso, inmediatamente lo van a perseguir, lo van a perseguir y lo van a capturar. Lo van a capturar al pobre.
amigo Tupac Amaru, y va a terminar él como aparece en la imagen, como aparece en esta imagen. ¿Te acuerdas de esta imagen? Lo jalarán con 4 caballos, le cortarán la lengua, le torturarán y no podrán matarlo. Así ese es un arriero de ganado, mi estimado. ¿No? Una vez que perdón, que Tupac Amaru fue sentenciado a muerte delante de sus 2 hijos menores de edad, delante de su mujer, antes que le quiten la vida a él, la torturaron y lo mataron delante de su presencia a su mujer y lo descuartizan. Lo descuartizan y van a colgar su cabeza, sus brazos, toda la parte, en diferentes partes del Cusco y otra parte del Perú. La pregunta es, ¿con qué finalidad hicieron eso los españoles? ¿Por qué habrían hecho los españoles? Sí, lo mataron, lo torturaron y todo lo demás. Y su cuerpo fue descuartizado y colgado en diferentes partes de Cusco. Ah, sí, a Miquel la Bastida, sí. A todos los torturaron. Sus cuerpos fueron esparcidos en diferentes lugares. Y la pregunta es, ¿por qué? Para que el pueblo tenga miedo. Así es, para atemorizar al pueblo. Esa fue la razón que le hicieron a Tupac Amaru. Lo torturaron. ¿Ah? Muerto Tupac Amaru, ¿qué consecuencia va a tener esta? Algo muy importante. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Va a llegar a los oídos de las autoridades. Van a anular muchas cosas, van a anular el corregimiento desaparece. O sea, ya no va a haber repartimiento de mercancías. Las mercancías que se daban en ese entonces, ¿no? Entonces se va a anular el corregimiento. Abolición del corregimiento es abolir es anular, ¿ya? Y se dan las intendencias. Creación de la audiencia del Cusco y también se va a eliminar los símbolos de, digamos, de indígena, eh, de un cargo político, de un cargo jerárquico, social en ese entonces del imperio. No, por una parte que trajo las consecuencias no tan favorables, pero por lo menos se anuló el corregimiento y se crean las intendencias. Van a crear muchas intendencias de, de Chile, intendencia de Río de la Plata, Capitanía de Chiles, ¿no? Y van a surgir diferentes intendencias a nivel del Perú. Y todas estas cosas para que se puedan darse, en España va a pasar algo muy importante. Crisis del Imperio Español. En España, finalizada la Revolución Francesa, 1789, Revolución Francesa, finalizada la Revolución Francesa, aparece un gran conquistador llamado, empieza su nombre con N, es un pequeño bajito, pero va a conquistar gran parte de Europa, inclusive España. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a empezar a hacer eso de ahí. Invade España. Y ese ha sido un factor para que algunos lugares busquen su libertad en el Perú y otros lugares que eran sometidos por la corona española, ¿no? Por eso dice acá, crisis del Imperio Español. Crisis del Imperio Español se refiere a la invasión que recibió, que tuvo, perdón, España por Napoleón Bonaparte y lo va a colocar a su hermano. Curioso, ¿no? Como llega Napoleón a la corona española. España pudo conquistar, perdón, Napoleón pudo conquistar a muchos territorios menos a uno. ¿Sabe quién fue? El reino inglés, Inglaterra, el Reino Unido. No pudo contra el Reino Unido. Y para poder invadir el Reino Unido, como es una isla, Napoleón dijo, vamos a bloquear. Ningún país debe comercializar con Inglaterra.
Así vamos a agotarlo de recursos y podremos invadirlo. Hubo un país que no lo hizo, fue Portugal. Y para que Napoleón pueda llegar a Portugal, necesariamente tiene que pasar por España. Y Napoleón le dice, oye, rey, déjeme pasar por tu país para ir a Portugal porque es el país que ha desobedecido mis órdenes. Y España le da permiso. Napoleón con todo su inmenso ejército estaba pasando por Madrid, por ahí. Y no, ni tonto ni perezoso agarra, ocupa España. Ocupa España y ocupa Portugal y lo vota al rey de España. Y va a nombrar a su hermano como nuevo rey a Pepe Botella. José, ¿no? Pepe Botella, lo vamos a mencionar a él como nuevo gobernante de España. Y los españoles se habrán quedado tranquilos, no, los españoles van a luchar para que puedan, ¿qué cosa? O sea, expulsar a los franceses. Y ahí va a surgir la Corte de Cádiz, la Constitución de Cádiz, que va a ser un factor para los demás países que eran colonias de España se pueden independizar. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya, jovencito, vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver esta parte que falta de la Corte de Cádiz, la Junta de Gobierno y los precursores. ¿Cuáles serán la diferencia entre reformistas y separatistas? ¿Por qué reformistas y por qué separatistas? Y en la tarea que vas a hacer tú, solamente es para que te pueda gustar el crucigrama. Así que la tarea no es cosa de otro mundo, solamente busca el crucigrama y ya está allá. Marcas y ya está allá. ¿Ya? Bajo esta perspectiva, lo, lo dejamos aquí. Gracias de todas maneras. Y que tengan un bonito domingo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, gracias por los saludos. Nos vemos. Chao, chao.